El Salvador es un país en donde se asesina a sus obispos, a sus intelectuales, a sus poetas, y en el que hasta la fecha estos casos y otras masacres han quedado en la impunidad. En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en el contexto de la mayor ofensiva militar lanzada por el FMLN en San Salvador, elementos de la Fuerza Armada del Batallón Atlacat ingresó al recinto de la Universidad José Simeón Cañas, conocida como la UCA de El Salvador. Se dirigieron al edificio del centro pastoral donde residían los sacerdotes jesuitas. Los militares intentaron forzar las puertas. Al darse cuenta, los sacerdotes les dieron entrada voluntariamente. Los efectivos del ejército registraron el edificio y ordenaron a los jesuitas salir al jardín posterior y tenderse boca abajo. De acuerdo con la Comisión de la Verdad para El Salvador, organismo establecido por los Acuerdos de Paz de Chapultepec, el teniente al mando José Ricardo Espinosa Guerra dio la orden de matar a 6 sacerdotes jesuitas, a su colaboradora y a la hija de esta. El soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi dio muerte a tiros a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes. El subsargento Antonio Ramiro Ábalos Vargas a los sacerdotes Amando López y Juan Ramón Moreno. Pocos minutos después, los soldados, entre ellos el cabo Ángel Pérez Vázquez, encontraron en el interior del edificio al sacerdote Joaquín López y López y le dieron muerte. El subsargento Tomás Zarpate Castillo le disparó a la señora Julia Elba Ramos, quien trabajaba en la residencia, y a su hija de 16 años, Celina Maricet Ramos. El soldado José Alberto Sierra Asensio disparó contra ellas nuevamente. Los efectivos del Atlacat se apoderaron de un maletín que pertenecía a los sacerdotes y con él fotografías, documentos y $5,000. El asesinato de los jesuitas fue producto de la debilidad y desesperación de la Fuerza Armada por el avance de las unidades guerrilleras. Con ello intentaron infundir temor, más acercaron las posibilidades de un diálogo-negociación como habían profetizado los sacerdotes asesinados. La Comisión de la Verdad dio 5 nombres de militares. Nosotros en un juicio que abrimos en el año 2000 acusamos además de esos 5 militares también al expresidente Cristiani y a el ministro de Defensa de entonces, el general Larios, ¿verdad? Pero yo sí creo que fue un crimen institucional de la Fuerza Armada, ¿verdad? Porque en aquel momento la Fuerza Armada era la que tomaba las decisiones, ¿verdad? Entonces fue algo que se hizo desde el Estado Mayor, con conocimiento de todo el Estado Mayor, con encubrimiento de todo el Estado Mayor y posteriormente también encubrimiento del gobierno civil. Yo sí creo que a nivel institucional también es necesario reconocer y pedir perdón. En este 2014 se conmemoran 25 años del martirio de este grupo de jesuitas, el de su colaboradora y la hija de esta, que no fue producto de la casualidad, sino consecuencia de las continuas denuncias contra la violación a los derechos humanos por parte del ejército, realizadas por los jesuitas y de su compromiso por el proceso de paz en el país. Para mí, lo que nosotros vivimos dentro de la UCA en esa época de la guerra fue bastante impactante. Más que todo, pues, tratándose del asesinato de nuestros rectores, eso fue muy duro para nosotros, porque la verdad, pues, de que jamás nosotros pensamos de que aquí en nuestro país, a esta clase de personas que son tan especiales, en vez de cuidarlas, les quitan la vida. En un contexto de polarización en la guerra civil en El Salvador, Ignacio Ellacuría fustigó a las fuerzas del mal y su asesinato fue como una premonición a una esperanza que él mismo había sembrado desde los inicios de esa casa de estudios e investigación, pues creía que el diálogo y la negociación era el único camino para la paz, en un país ajeno a él, pero del que hizo suya las injusticias sociales en contra de los pobres y vulnerables de la sociedad. Cambió la historia del país al grado que las fuerzas políticas ya no son las mismas, que hubo acuerdos de paz, que hubo muchas cosas que marcaron. O sea, estos 25 años han sido 25 años de cambios, independiente de qué tan buenos sean, han habido muchos cambios importantes. Entonces, conmemorar estos 25 años es importante porque marca un cambio en la historia de El Salvador. El asesinato de los jesuitas confirmó lo que la Congregación General 32 de la Compañía de Jesús había previsto. No trabajaremos en la promoción de la justicia sin que paguemos un precio.
Lo que me impacta como cristiana es que ellos vivieron el drama de la vida de Jesús. Denunciaron los poderes que están oprimiendo y explotando el ser humano, y por esta denuncia y esta defensa de los seres humanos concretos que sufren, pagaron el precio, le mataron como Jesús. Y los mártires de la UCA fueron personas que dieron su vida, ¿verdad? Que dijeron la verdad sobre la realidad de opresión que existe en el país, y pienso que sobre todo para nosotros los jóvenes es muy importante recuperar esta memoria también, que no significa solo conmemorar unos señores mayores que fueron asesinados, sino actualizarlo también de alguna manera. El asesinato de los jesuitas continúa en la impunidad, al igual que otras masacres suscitadas durante la Guerra Civil, que dejó más de 80.000 víctimas. La ley de amnistía, que entró en vigencia en 1993, ampara a los responsables de este crimen de lesa humanidad que conmovió a la comunidad internacional. Yo creo que no se ha podido derogar por el miedo a reconocer la verdad, que es algo muy fuerte dentro de algunas instituciones salvadoreñas. Miren, es decir, que se mataba gente, se mataba. Es decir, la Comisión de la Verdad hablaba en 22.000 denuncias graves de derechos humanos que recogió, que el 85% correspondían a fuerzas gubernamentales, el 5% a fuerzas guerrilleras y un 10% no se sabía bien quién las había ocasionado. Independientemente de los números, las violaciones son siempre violaciones. Hasta la fecha, el caso está abierto en España, en donde recientemente la Audiencia Nacional de España sigue investigando este asesinato, el cual es llevado por el juez Eloy Velasco, aunque aún queda pendiente que la Fuerza Armada y el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, del partido Arena, pidan perdón y reconozcan públicamente la responsabilidad de este asesinato. Nos da pena, tristeza que acontecimientos con estos pues no sean juzgados y por lo menos está presente el asunto, y eso por lo menos tiene importancia. Mientras siga así, pues lo mejor es que no se olvide. Entre los homenajes tanto a nivel nacional como internacional que se han realizado en memoria de los 25 años de este asesinato, el pasado 6 de noviembre el músico salvadoreño Ramsés Calderón, radicado en Canadá, vino al país para presentar junto a la Orquesta Sinfónica de El Salvador y el Coro Nacional un poema sinfónico en homenaje a los 6 jesuitas, a su colaboradora Elba Ramos y su hija Celina de 16 años, quienes ofrendaron sus vidas para marcar un nuevo capítulo en la historia de El Salvador, en el que prevaleciera la paz, la fraternidad, la esperanza y la justicia. Los jesuitas asesinados de la Universidad José Simeón Cañas se convirtieron en símbolo de una multitud anónima de víctimas y ejemplo de una forma de ser iglesia comprometida con la paz y la justicia social.